Sin duda, hermanos, que este es un texto muy fuerte y no hay manera de predicarlo donde no tengamos que, o podamos más bien evitar lo directo que fue el Espíritu de Dios al dejarnos este escrito allí. Ayer, cuando hablábamos con algunos hermanos que, si Dios quiere, serán recibidos a la membresía, quizás se puedan dar la idea de que hay cosas que solamente quienes empiezan el camino de fe luchan. Pero creo que no hay ningún hijo de Dios, por más experimentado que sea, que al leer este texto no tiemble. Cuando estaba preparando este sermón, ciertamente yo tuve que parar muchas veces para orar, porque no hay manera de que usted no vea su rostro en el rostro de Pedro. No hay ninguna manera. Y es mi oración, hermano, que usted hoy no se vaya como que este texto no tiene que ver con usted. Aun si es un creyente experimentado, si llegara a ser algo más experimentado que Pedro, que anduvo 3 años con el Señor, durmiendo, comiendo, siendo expuesto a sus enseñanzas, y aún así tan lejos pudo llegar. Nos acercamos a un texto bíblico singular, donde corroboramos la veracidad y honestidad de la Biblia. Si nota, ella no intenta cubrir los defectos de sus protagonistas. Más bien el Espíritu Santo los ha puesto allí por su gran misericordia para con su pueblo. Este es un relato negativo, triste, vergonzoso y miedoso. ¿Qué cristiano puede pasar frente a este texto y pensar que este no le compete de forma personal? Estos versículos nos muestran el desvío momentáneo de la fe de Pedro y su debilidad exhibida en colores muy negros, colores con las que toda alma puede pintarse. Como dice un autor, los versículos que acabamos de leer describen la caída del apóstol Pedro. Es un pasaje profundamente humillante para el orgullo del hombre, pero especialmente instructivo para los verdaderos cristianos. Él dice, la caída de Pedro ha sido un faro para la iglesia y probablemente ha preservado de la destrucción a miles de almas. Que así sea este texto, hermanos. Nuestra confesión de fe en el capítulo 17, el párrafo 3, dice que por causa de caer en tentación, o por el descuido de nuestra propia carne, o por la negligencia en nuestra exposición a los medios de gracia, algunos creyentes incurren en el desagrado de Dios y entristecen a su espíritu, se les dañan sus virtudes y consuelos, se les endurece el corazón y se les hiere la conciencia, lastiman y escandalizan a otros y se acarrean juicios temporales. De manera que si en alguien podemos ver este cuadro, es en Pedro y en el relato de su caída. Sin embargo, espero que cada uno de nosotros tenga esta descripción como una advertencia que el Señor nos dirige a cada uno como discípulos del Señor. La posibilidad de desviarse y caer como cristianos es real. En Pedro vemos que un discípulo del Señor es proclive a caer y a desviarse. Usted puede aprender del peligro de desviarse, y aunque en el caso de los hijos de Dios debemos aclarar que siempre serán momentáneos, no por eso dejan de ser inmensamente dolorosos, peligrosos, vergonzosos, y que dejarán siempre palabras de reproche
en los labios de los enemigos de Cristo contra el Evangelio. Debo advertir, hermanos, que jamás es necesario que un creyente se desvíe. Jamás será necesario que los creyentes tropiecen y se extravíen para que así puedan glorificar a Dios en sus vidas. Jamás es necesario. Usted puede aprender los peligros del alma, de su propia condición, de las luchas del alma y los recursos divinos por medio de la palabra de Dios. O puede aprenderlos por medio de la palabra y una caída estrepitosa. Lo que le quiero decir es que nosotros no aprendemos por la caída en sí. Siempre necesitaremos de la palabra de Dios para aprender. Pero usted verá si aprende esta lección por la fe en la palabra o por la fe en la palabra en el contexto de una caída estrepitosa, vergonzosa, costosa para el alma. Claro, luego que se vuelva de su extravío. El hijo sabio de Dios sabrá creer en la palabra, advertir los peligros reales en su alma y ajustar su camino en dependencia piadosa al Señor. Tome este texto como una advertencia para usted, querido cristiano, para su propio caso y para su propio provecho. Primero, ¿qué llevó a Pedro a desviarse o extraviarse o a caer? Voy a usar estas palabras como sinónimas en este contexto. Un desvío, el extraviarse o el caer. Para nuestro contexto es lo mismo. Como hemos podido corroborar, hermanos, esta caída o desvío de Pedro no fue casual o fue repentina. No es que él se haya acostado un día fuerte en la fe y amaneció débil en la fe. El apóstol había entrado en un periodo de soberbia espiritual, de autosuficiencia. Ahí había caído en ese engaño de creerse mejor o más fuerte que los otros y perdió de vista lo que realmente era. Quizás ver el ascenso del ministerio de Cristo cuando se iba haciendo aún más popular, su aparente popularidad, sobre todo en esa última semana. Le recuerdo que en esa última semana pasó algo que no había ocurrido, y es que todo el pueblo lo recibió con palmas, con unas ramas de palmas, y extendieron, se quitaban sus mantos y los ponían para que por allí pasara el Señor. Así que ver el ascenso aparentemente del ministerio del Señor, ver que como discípulos de Él estaban en el centro de las miradas de las personas, esa idea de quizás que cuando el Señor ahora regresara a Jerusalén iba a establecer su reino, y como ellos estaban alrededor, pues les iba a tocar una parte del reino, y quien se sentaba a la derecha, y estas cosas ennublecieron el juicio del discípulo, y empezó, hermanos, a cultivar ese falso sentido de valentía. Si usted le suma a que por personalidad Pedro era un hombre arrojado y valiente, todo eso lo hizo perder de vista su propia condición. 2 eventos, al menos, nos muestran hasta dónde había escalado en su apreciación de sí mismo y su autosuficiencia. Mateo 16, 21 y 22 nos dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. El discípulo ahora se creyó con la autoridad de aconsejar y de reconvenir a su Señor. Le dice: es necesario ir allá, a morir y resucitar. Y él lo toma aparte como diciéndole: vamos muchacho, ¿no ha contemplado esto? Hermanos, esto le dice la condición en la que ya estaba Pedro.
sobreestimándose él mismo. Ya no estaba razonando bíblicamente. Ya no estaba razonando conforme a la palabra de Cristo, sino conforme a lo que él veía conveniente, y a él le pareció que su juicio era correcto. Piense, hermano, esto es lo que llamamos autosuficiencia, cuando usted piensa que su pensamiento es correcto, por encima de lo que diga la Escritura. Luego vamos y vimos ya en Lucas 22, 31 al 33, dijo también el Señor: Simón, Simón, aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Ya usted ve que no solo reconviene al Señor en una ocasión, sino que él mismo contradice al Señor. Pedro, vas a caer en una tentación. No, antes no solo no voy a caer, sino que estaré dispuesto a hacer algo que tú no has contemplado, hasta dar mi vida por ti. Cosas así. ¿Qué llevó a Pedro a este desvío, a esta estrepitosa caída? Pues no es un asunto, hermano, sino la suma de muchos asuntos y la suma de todos ellos. Y en el caso de Pedro, estos asuntos de la misma categoría. Hablamos de esa mezcla de orgullo que lo hizo sobreestimarse, creerse más fuerte, más valiente, más capaz, y de creerse con la capacidad de afrontar las demandas de ser un discípulo, y además de creerse con la capacidad de afrontar una tentación con sus propios recursos. Hablamos de esa mezcla de orgullo y de autoconfianza, de que cuando miró hacia adentro se vio con ciertas capacidades y las vio más grandes de las que realmente eran. De pensar que sus conceptos y apreciaciones eran correctos. En otras palabras, lo que la Biblia dice, confiar en su propia prudencia. Hablamos de la independencia de los recursos divinos. Independencia es lo contrario a depender de. Hablamos de la independencia de los recursos divinos que lo llevó a tomar livianamente cuando el Señor le dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Y en respuesta, ¿qué hizo el apóstol? Durmió, porque seguramente dijo: esto está bien, pero en este momento puedo prescindir de estos recursos. Dice un autor: la caída de Pedro puede atribuirse a su autoconfianza. Cuando declaró que sería fiel a Cristo, aunque todos lo abandonaran, fue sincero y expresó el verdadero sentir de su corazón, pero también dejó ver su orgullo, dice este autor. La consecuencia inmediata fue su fracaso en obedecer al maestro la invitación que le hizo de velar y orar. Luego vino la sorpresa y el aturdimiento del arresto de Jesús, y como los demás discípulos, después de un intento momentáneo de defenderlo, lo abandonó y huyó. Otro autor dice: el primer paso de su caída fue la orgullosa confianza en sí mismo. El segundo fue el indolente rechazo de la oración. Cuando su maestro le dijo que orara para no entrar en tentación, cedió a la somnolencia y se durmió. El tercer paso fue la indecisión vacilante. Cuando los enemigos de Cristo cayeron sobre él, primero luchó y después se fue corriendo. Más tarde se dio la vuelta y al final le seguía de lejos. El cuarto paso fue mezclarse con las malas compañías, tratando de simular su religión y escuchando y viendo todo tipo de maldad. Y el quinto y último paso fue la consecuencia natural de todo lo anterior. Se llenó de temor cuando repentinamente fue acusado de ser un discípulo. Lo que le quiero ilustrar, hermanos, es que Pedro no cayó por una cosa, ni cayó en ese momento, sino que fue la suma de muchos descuidos, y esta caída empezó con leves pasos tiempo atrás.
con leves pasos tiempo atrás. Como dijo otro autor, la autodependencia, el orgullo, cualquier otro afecto carnal que esté más profundamente arraigado en la naturaleza particular de cualquier hombre, suele entremezclarse con sus acciones más santas. Les recuerdo que estamos hablando de un creyente. Por eso hay esa mezcla en él, en un desvío entre fe y el pecado. Y él dice, la fe fue la que hizo a Pedro bajar al agua, pero fue la carne lo que hizo que se comenzara a hundir. La fe lo hizo celoso en la causa de Cristo, pero la carne le sacó la espada hacia la oreja de Malco. La fe lo hizo seguir a Cristo, pero la carne hizo que lo siguiera de lejos. La fe hizo que acompañara a Cristo hasta el huerto, pero la carne hizo que se durmiera cuando debió haber estado lamentándose. La fe lo hizo prometer perseverancia, pero la carne le hizo perentoria su promesa. En resumen, la fe lo hizo decidido a confesar, pero la carne lo llevó a contradecir a su maestro. Cuando un discípulo, hasta aquí el comentario, cuando un discípulo del Señor empieza a extraviarse, a deslizarse, a caer, la debilidad natural que está siendo retenida por el Señor, en todos nosotros, hermanos, ¿me hago entender? Por eso no caemos. Porque el Señor está reteniendo nuestra debilidad, pero cuando un discípulo empieza a extraviarse o a deslizarse hacia el mal, esta debilidad que está siendo retenida por el Señor y que necesita seguir siendo tratada por Él, toma el control. La debilidad toma el control, toma ocasión en el alma del individuo y el individuo empieza a fluctuar. Entienda esto. Es decir, aprenda cómo son las cosas de la fe para que no se extravíe. Mire, un creyente difícilmente cae repentinamente. ¿Qué es lo que empieza a marcar su desliz, su caída? Que empieza a fluctuar. Es decir, que así como empieza a dar muestras de asuntos de fe, al mismo tiempo y cada vez con más facilidad empieza a mostrar asuntos de la carne. Esto indica que antes del desvío vergonzoso, de la caída estrepitosa, viene un periodo de fluctuación y vacilación. Por eso cristianos parecen fuertes en ciertos momentos y en otros los domina la debilidad espiritual. Por un momento aparecen resueltos, decididos y valientes, y en otro momento son fríos e indiferentes. A veces son celosos y fervorosos, luego pasan a ser intermitentes, indecisos y apáticos. Parecen convencidos y persuadidos para luego ser incrédulos y dudosos. En unos momentos son cuidadosos y vigilantes de sus almas y de la piedad verdadera, luego son descuidados, livianos e imprudentes con su vida espiritual. El asunto terrible es que cada vez pasar de un asunto a otro se hace con más facilidad, sobre todo el pasar de los buenos estados a los malos, porque pasar del malo al bueno no se hace con la misma facilidad y cada vez más. Mire, hermano, aprenda cómo funcionan los asuntos de su alma, porque cuando usted empieza a ver fluctuación, usted mismo está preparando su propio terreno para desviarse y caer. Y solo Dios sabe hasta dónde va a llegar usted. Esto de empezar a fluctuar no es gratis nunca. Y aprenda en la vida del apóstol que nunca es gratis. Usted quizás se haya puesto un límite. Uy, no,
hasta allá yo no llegaría. Pero es que usted no llega ya de un salto. Usted empieza a llegar por la vía de la fluctuación, de la intermitencia, de un día sí y otro no. Pero ese paso entre la fe y la carne cada vez es más fácil de llegar. En cambio, el paso de la carne a la fe se vuelve cada vez más difícil. Lo que pasa es que nadie en este estado es capaz de ver lo que está haciendo. Hermanos, dice la Escritura que solo hasta cuando el Señor miró a Pedro, Pedro recordó lo que el Señor le había dicho. ¿Un momento? Pero si se lo acababa de decir la noche anterior. No han pasado 3 o 4 horas desde que esto ocurrió y Pedro no se acordó. Hermano, no, porque el pecado enceguece, hace olvidar. ¿Qué llevó a Pedro a desviarse? La suma de muchas cosas y el progreso de muchas otras. La fluctuación de la fe es simplemente la antesala para la caída. Entienda, querido cristiano. Si eso a nivel práctico significa que cuando usted un día ora y otro no, 2 días no ora y otro sí, 3 días no ora y otro sí, así se empieza a caer. Cuando se empieza con una pequeña desobediencia y muchas obediencias, cuando 2 pequeñas desobediencias y más poca obediencia, y así se empieza uno a desviar. Lo segundo que quiero que mire, por favor, es en qué consistió o qué incluyó el extravío o caída de Pedro. Cuando hablamos de caer, ¿qué significa caer? ¿Me hago entender? ¿Qué significa extraviarse? ¿Qué está implicado en una caída? ¿Qué es eso? ¿En qué consistió? Hermano, yo no solo quiero describir al apóstol, sino que ruego que mire a través de este relato para que aprenda en qué consiste una caída aún hoy. Si usted no diga, bueno, así fue que cayó el apóstol. No, pues por supuesto. Por favor, mire qué es caer, qué es extraviarse para su propia alma. Primero, Pedro quebrantó sus votos de seguirle como fiel discípulo. Quebrantó sus votos de seguir a Cristo como fiel discípulo. Hermanos, estos hombres habían sido llamados por el Señor, instruidos y encomendados por el Señor para ser exactamente seguidores. Eso significa discípulo, seguidor. Ellos fueron llamados a seguir. Fueron instruidos para ser seguidores. Fueron encomendados como discípulos. En el caso de los 12, seguir a Jesucristo no solo era ir detrás de su enseñanza y ejemplo, sino aún seguirle físicamente. Luego, hermanos, sin que nadie le dijera, él mismo se comprometió a seguir a su maestro en los momentos más malos, si así fuera el caso. El Señor no dijo, Pedro, prométeme esto. No. Él mismo se comprometió a ser discípulo en los momentos más malos de su maestro. ¿Cómo se puede resumir la caída de Pedro? Sino que se quiso desligar de su maestro. No quiso ser identificado con él. Cambió su manera de actuar. Le dio temor estar como hasta hace 3 años había estado, cerca de su maestro, seguir a su maestro. En pocas palabras, Lucas 22:54 resume el quebrantamiento de sus votos y compromisos que
tenía de amarle, obedecerle, honrarle, ser leal, piadoso, espiritual, devoto. Y aunque aquí en Lucas es literal, tiene muchas connotaciones espirituales. Y Pedro le seguía de lejos. Yo entiendo que en este contexto seguirle de lejos hasta es físico el asunto, ¿ya? Pero no deje de ver, hermanos, que eso es solo lo que estaba pasando en su corazón. Ya Pedro no se sintió comprometido con su Señor. Hizo todos los esfuerzos por desligarse, es decir, ojalá, así como el maestro y el discípulo iban cerca siempre, en la caída, ¿qué es? ¿Qué es desviarse? ¿Qué es caerse? Seguir de lejitos al Señor. Tratar de desligarse de Él, de su yugo, de no ser identificado con Él. Significa que los creyentes que debemos amar, obedecer, honrar, ser leal al Señor, ser devotos, empezamos, hermano, a hacer esto de lejos, es decir, a amarle menos, a obedecerle menos, a honrarle menos, a desligarnos paso a paso de la piedad. Eso significa caer, hermano. Eso significa caer. Segundo, él negó a Jesucristo. Lucas 22, 57 y 58. Yo quiero que usted esté pendiente porque por la gracia del Señor todos los evangelios narran esto. Yo a veces especulo, hermano, mientras usted busca Lucas y no pierda Juan y ni Marcos, nada de esas cosas, pero a veces especulo en esto. ¿Cómo debió ser el apóstol humilde después de esto, no cree? Cuando estas cartas empezaron a rotar por todas las iglesias y se tenía que leer que ese hombre que hoy les iba a predicar, un día negó al Señor. Y Pedro nunca dijo, no me ponga ahí, no es que eso me hace quedar mal ante la gente. ¿Qué humildad, no cree? Ser recordado hasta el día de su muerte como el que negó al Señor. Hermano, porque escuche algo. Su caída puede ser perdonada, pero jamás las consecuencias y el acto será borrado. Usted puede ser perdonado y restaurado, pero su desvío quedará al menos en su memoria y en los que los vieron caer. Nadie niega a Cristo y queda con el rostro brillante. Nadie, nadie. El apóstol negó a Jesucristo, dice en la Escritura, pero él lo negó, diciendo, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, también tú eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Aquí hay una mentira crasa, es decir, cruel, evidente. Una mentira desleal que no la justificamos. Pero sin duda la entendemos. Escuche, no la justificamos, pero la entendemos porque esta pregunta, quizás la primera pregunta lo tomó por sorpresa. Él no estaba esperando que alguien le dijera, ¿conoces al Señor? No. Y quizás la primera mentira fue de debilidad. La primera mentira debió ponerle un tropiezo en su conciencia y decir, ¿qué estoy haciendo? No estaba preparado para esta pregunta. Hermano, pero lo hizo una segunda vez y lo hizo una tercera vez. La primera la entendemos, aunque no la justificamos. La segunda no la entendemos. Y la tercera, menos. La primera alarma de esa mentira debió conmover su corazón, pero en minutos negó al Señor 3 veces. Debo recordarle que en la Biblia 3 veces significa en muchos contextos algo llevado a la plenitud.
Yo creo en la literalidad. Pedro negó 3 veces. Pero note algo, en la Biblia, cuando algo pasa 3 veces, nos indica que el asunto es intenso. No lo busque, pero yo le pongo estos ejemplos. En Isaías 6:3 dice, y el uno y el otro daban voces, esos ángeles celestiales, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. ¿Qué quiere decir 3 veces santo? No que el Señor sea, con respecto a nosotros, 3 veces santo. No, hermanos. Quiere decir que es intensamente santo. Tan distinto a nosotros. Que en él la santidad es toda una plenitud. ¿Me hago entender? No es que usted tome su medida y diga, el Señor no solamente es el doble, sino el triple. No, hermanos. 3 veces aquí significa la plenitud de la santidad. Les recuerdo además que en Hechos 10:16, en esa visión que Pedro estaba recibiendo de un lienzo que bajaba, para explicarle algo a Pedro, dice la Escritura, esto se hizo 3 veces. ¿Cuál era el mensaje? Pedro, aquí hay un mensaje que te tengo que dar. Y tú no vas a poder hacer tu ministerio a menos que entiendas esto. Este mensaje es cierto, 3 veces. Recuerdo esto, hermanos, que el apóstol Pablo, en 2 Corintios 12:8, dice que tenía un aguijón por el cual ha rogado, ¿qué? 3 veces. No creo que él dijo, bueno, 1, 2, 3, sino que, hermano, eso resumía todo lo que él deseaba en ese momento, la intención, la profundidad. 3 veces significa eso. Y hermanos, no olvide que cuando el Señor restauró a su discípulo Pedro, dice Juan 21:17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Es decir, Pedro, no me tomes a la ligera. Te estoy preguntando si me amas profundamente. 3 veces es eso, hermanos. Y entonces volvamos a nuestro texto. Que Pedro haya negado al Señor 3 veces significa toda la intención que su corazón tenía en ese momento. Toda la fuerza con la que se había mentalizado. ¿Y cuál era? Que no me identifiquen con el Señor. No fue un resbalón. Ya, hermano, estaba el rodadero abajo. ¿Quién lo detiene ahora? Tercero, hermano, note que es desviarse, sino justificar el pecado que uno ha cometido. Quiero en esto mostrarle, por favor, cómo un paso del desvío lo lleva a otro paso indefectiblemente. Pasó de ese estado de lejanía y distancia del Señor, sino que cuando fue directamente abordado, negó al Señor. Mire cómo va progresando. Primero, sigue de lejos. Pero ahora, activamente lo niega. El asunto se agrava, hermanos, porque hay debilidades que se manifiestan en actos. Pero cuando el individuo no solo peca, sino que se asienta en el pecado, es porque su corazón, lamentablemente, porque en su corazón ya es su deseo justificar para su propia conciencia la validez de su actuar. Y cuando esto pasa, hermanos, cuando esto pasa, este individuo ya fue ciertamente por un momento abandonado por Dios. Ve, hermanos, cuando un individuo no solo pasa de estar pecando y saberlo, sino estar pecando y pasar por encima de su conciencia para hacerlo, sino que cuando ya empieza a justificar su pecado, primero a justificarlo para él mismo, convencerse de que tenía razón o cualquier cosa, justificarlo,
y luego justificarlo para los demás, ese individuo en ese momento, por un tiempo, ya ha sido abandonado en un sentido por Dios. No hay prueba más grande de convencerse de que su pecado tenía razón o de que su pecado no es pecado. Ese es un terrible estado, un terrible estado. En ese estado usted no puede reconocer si está hablando con un discípulo que extraviado o con un impío. Note en Mateo 26:72. ¿Qué es lo diferente? Ya leímos en Lucas que Pedro negó al Señor. Sí, le queda claro, ¿verdad? Note qué es lo distinto en Mateo 26:72. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. ¿Qué le vio de distinto? Muy bien. Ya que lo había negado una vez, no lo conozco, Mateo nos dice ¿qué siguió? Negarlo con juramento. Subiendo así el tono de su negación. ¿Sí ve cómo está justificando el asunto, hermano? Pasó de decir no lo conozco a decir se los juro, no lo conozco. Hermanos, negar al Señor ya era grosero y vil. Ahora le interpone un juramento para que no quede duda. Pero ya que había justificado su pecado en su mente, ya le había comunicado a su mente, ya dijiste que no, sostente ahí, mira. No, ya no metió una mano, ya le toca, mire, salir al otro lado con esa mentira. Ya haber negado al Señor fue miserable, ¿no cree? No estaba negando a Judas, hombre. Si le hubieran dicho, ¿conoces a Judas? Hubiera sido igual mal si él hubiera dicho, no lo conozco, porque él sí lo conoce. Pero si hubiera querido desligar de ese desgraciado, no importa. Desgraciado que significa sin gracia, ¿ya? Que usted lo use de otra manera, ya eso es su pecado. Ahora bien, ya que había llegado hasta allí, interpuso juramento, pero ya que la idea es justificar el pecado para su corazón y justificarlo para los demás, Marcos 14:71 nos dice cómo terminó ese asunto. Y usted me dice qué le ve de distinto. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Muy bien. Por eso le digo que cuando una persona llega hasta allí, al menos por eso parece que Dios lo hubiera abandonado. Lo negó con juramento. Y ahora empezó a maldecir. Muchos entienden que empezó a citar imprecaciones contra él. Es decir, como a veces decimos, ¿no? Que me parta un rayo si yo... Eso es maldecirse uno mismo. Él empezó a proferir maldiciones como diciendo, lo que sea, que Dios me castigue, que Dios... si yo conozco a ese hombre. El hombre que se desvía justifica primero el pecado en su corazón y luego procura que otros vean que su desvío es justificado. Qué terrible estado es extraviarse. Cuarto, contradijo su profesión de fe con sus malas obras. Usted puede contradecir su profesión de fe con su boca. Ya lo hizo Pedro, ¿no? No lo conozco. Pero quien se desvía, sus obras contradicen su fe. En el caso de Pedro, mire qué tantas cosas pudo hacer con su actuar que contradijeran su fe. Tanto que los impíos se dieron cuenta, ¿este no estaba con él? Ahora, ¿dónde estaba? Contradiciendo eso.
Estaba lejos. Este hombre simuló indiferencia. Ya lo tengo como último punto, pero solo se lo narro. Simuló indiferencia. ¿Cómo? Ahí tratando de calentarse las manos, ¿no? Como que no me importa el asunto, aunque tenía un ojo puesto a la distancia de lo que le estaban haciendo al Señor, pero haciéndose el del, ¿sí ve? El del frío. Negar, jurar, maldecir. Esas son malas obras que contradicen la fe. Y así, hermanos, como dice la Escritura, la fe si no tiene obras es muerta en sí misma. Es decir, donde hay fe hay obras que la corroboran. Así también donde hay desvío en el corazón hay obras que lo corroboran. Porque el corazón, Dios lo hizo así, con vía directa hacia los actos, ¿ya? Como de la abundancia del corazón habla la boca, de la abundancia del corazón se mueven las manos, los pies, el cerebro, todo se mueve a la luz del corazón. Desviarse es poder obrar sin ninguna vergüenza, es poder hacer las cosas como si no se tuviera el conocimiento de la palabra de Dios ni la guía del Espíritu. Usted no puede entender cómo del hombre que un poco antes con una espada estuvo dispuesto a luchar. Ahora en Juan 18:17 se diga, entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y en el 25, estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Contradecir la fe con el actuar es vivir de una manera incoherente para alguien que se ha confesado un seguidor de Jesucristo. Contradecir la fe con los actos es vivir, es poder vivir, aguantarse viviendo como una persona que no se ha confesado discípulo de Cristo. Como aclaré, en Pedro este pecado de contradecir su fe con las obras se dio de esa manera. Pero otros hermanos han robado, han quebrantado su fidelidad, quizás han caído en pecados inmorales, se han apartado de la oración, de las devociones, han dañado la comunión de las iglesias, las han dividido, se han apartado de las iglesias. Otros, como en el caso de David, hasta ordenar matar a alguien. Las obras, hermanos, pueden llegar a negar nuestra profesión de fe. Y finalmente, hermanos, desviarse también es caer en simulación e hipocresía. Usted se puede hacer una pregunta muy razonable y es esta. ¿Por qué si Pedro no quería ser identificado con el Señor? ¿Y por qué si Pedro no quería ser reconocido como su discípulo? Justamente se fue al lado del fuego a calentarse con los alguaciles. ¿Ya me hago entender? Piénselo. Si él no quería que lo identificaran con Jesucristo, y si no quería, ¿verdad?, que ser reconocido como discípulo, ¿qué lo lleva justamente a meterse en el círculo de los alguaciles? Solo quiero enseñarle, para que sepa con quién se metió Pedro. En Juan 18:18 dice, y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. ¿Quiénes eran los alguaciles? Les recuerdo que más adelante dice, entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. O sea que ¿con quién se fue Pedro a calentarse? Con quienes en el huerto lo habían arrestado y atado. No solo eso, hermanos. No solo eso. Más adelante,
el Evangelio nos dice, me parece que lo olvidé poner, hermanos, fueron los alguaciles los que cachetearon al Señor y se burlaban de él. Esa misma gente que lo ató, pasadas unas horas, lo iba a torturar básicamente, lo iba a cachetear, le iba a escupir la cara. Esos son los alguaciles. Usted no está hablando con personas honestas, con un soldado normal, con soldados que se gozaban en degradar a los demás. Salmo lo llama perros rabiosos. Bien. Ahora sí la pregunta, ¿qué llevaría Pedro si no quería ser identificado con Jesús? Justamente a meterse ahí en medio, a calentarse. Hermanos, no hay otra respuesta que simular no conocer al Señor. Dejar claro, hermanos, que por ningún motivo conocía a Él. Es decir, si yo fuera un discípulo, ¿estaría aquí? ¿Me hago entender? Si yo fuera un discípulo de Él, si yo amara a ese hombre, ¿ustedes me encontrarían junto a ustedes? No. Miren lo que hicieron sus discípulos, irse. La prueba de que yo no soy un discípulo es que estoy aquí, como ustedes, mirando cómo lo torturan. Eso es simular, hermano, eso es ser hipócrita. En su hipocresía, Pedro se juntó con los personajes que ayudaron a arrestar al Señor y más adelante le golpearían. Un comentarista dice, intentando mezclarse de la manera más discreta posible, también estaba Pedro con ellos calentándose. Corría el riesgo de que alguien más lo reconociera a la luz de la fogata, pero aislarse en el patio hubiera llamado más la atención sobre él. Lo último que Pedro quería. Como sucedió con Judas poco antes en Getsemaní, Pedro terminó estando al lado de los enemigos de Jesús. Hermanos, los desvíos y las caídas nos hacen actuar y ponernos al lado de los enemigos del Evangelio, así no lo seamos. Yo pudiera seguir describiendo, hermanos, ¿qué más incluyó la caída? No vamos a estudiar cada uno, pero solo piense. Podemos inferir varias cosas de lo que significa desviarse. Piense. Considere que para hacer esto, Pedro se alejó de sus hermanos. ¿Qué le dice que es desviarse? ¿Sí nota? Pedro estaba solo haciendo eso. ¿Por qué? Porque si le hubiera dicho, muchachos, negamos a Jesús, ¿qué le hubieran dicho aún sus miedosos hermanos? Que salieron corriendo también, pero ¿qué le hubieran dicho? No. Para pecar así y desviarse, generalmente las personas se aíslan de la iglesia. Aprenda esto y abra los ojos. Ya había dañado a sus hermanos y enfrentó este momento donde uno más necesita de sus hermanos para aliviar la carga, lo enfrentó solo. Mire que bajo esto también siguió actuando errática e impulsivamente. Uno a veces se pregunta con las personas que se empiezan a desviar o se desvían, mire esto que está haciendo. Resulta hasta contradiciendo los dictados de la razón. Porque quien se desvía obra erráticamente, impulsivamente. Mire cómo bajo una caída su personalidad ahora es puesta al pecado. ¿Cómo era la personalidad del apóstol? Arrojada, valiente. Y así fue, hermano, arrojado y valiente para negar al Señor. Imagine los terribles castigos y latigazos a su conciencia minuto a minuto. No estamos hablando de un impío, alguien donde el espíritu todavía lo ajusta por la conciencia. Hacer esto, hermano, debió ser sumamente sangrante para el apóstol. Deseo culminar esta descripción para advertirle el resultado del extravío.
No he cambiado de punto. Solo quiero que mire cómo termina este relato. Lucas 22, 60 al 62. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, oh hermanos, a la distancia, una distancia razonable, donde Pedro podía ver lo que le estaba pasando al Señor, cómo estaba siendo maltratado, donde parece que el Señor está inmerso en su sufrimiento, le están maltratando. Piense, es una noche fría, se están burlando de él. Suena el canto del gallo y el Señor, donde quiera que estuviera, ubica a su querido hijo con la mirada, porque ni aún alguien que se desvía está tan lejos de la mirada de su maestro. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. A la distancia, y siendo muy consciente de lo que su amado discípulo estaba haciendo, Pedro quizá pensó que el Señor no estaba escuchando, pero estaba engañando al oído que todo lo oye. Y no estaba tan lejos del ojo que todo lo ve. Algo que le pesaba en el corazón. Jesús no había olvidado a Pedro. Estaba pendiente de los 3 cantos del gallo. Y cuando cantó por tercera vez, el Señor mira al discípulo que se había extraviado con una mirada de reproche, de ira y de venganza. Ciertamente no. Alguien dijo que esa mirada fue uno de los mayores sermones jamás escuchados por Pedro. Esto era lo que el Señor le había advertido. Y como quien conoce todas las cosas, traspasó con su mirada el corazón de su amado hijo. Pedro, esto era lo que te decía. Pedro, tú no te conoces tanto como yo te conozco a ti. Sé lo lejos que has ido, Pedro. Este hombre que sin duda amaba al Señor, en un momento de negligencia había sido peor que un incrédulo. Jamás superaremos la sabiduría de Cristo. Jamás superaremos su compasión y misericordia. Nota además algo muy diciente. En griego, la palabra llorar, es decir, el acto de derramar lágrimas, es la palabra dacruo, y no es la palabra usada aquí. Aquí la palabra usada es klaio, que significa llorar a gritos. No, hermanos, a Pedro no se le escapó una lágrima por cada ojo cuando recibió esa mirada. Él salió corriendo, llorando, gimiendo. Todo el mundo escuchó a Pedro llorar. Y si la tradición es verdad, nos dice que él lloró hasta el día que vio a su Señor resucitado. Esta es la recompensa del que se desvía. Esta es la recompensa del que se extravía de Cristo, llorar amargamente. Corazones rotos, desconsuelo, vergüenza, lloro, gemido, punzadas de fuego que hacen sangrar la conciencia. Hermanos, ha sido mi procura y oración que Dios use estas palabras para advertirle a usted, discípulo de Cristo, como quien ha visto caer a muchos en el camino del Señor. Quiero enseñarle lo que significa un desvío, un retroceso o una caída para su fe. Espero que este cuadro, en vez de procurarlo, hacerlo cazar en el corazón del vecino,
Hágalo casar en su propio corazón y gima usted dentro de su corazón. Si este hombre que conoció personal y físicamente al Señor y vio cosas que yo jamás veré de su poder, amor y propósito, cayó, ¿qué me puede pasar a mí si soy negligente? Hermano, cuide su alma de aquello que llevó a este hombre de Dios a caer así. Dios nos conceda por su Espíritu la capacidad para ver qué cosas son el camino de nuestra caída y nos apartemos rápidamente de éste. Yo quisiera ver sus ojos llenos de lágrimas por su crecimiento, por su gratitud, por las experiencias de gracia y gloria. Aún quisiera ver sus lágrimas luchando contra el pecado y las pruebas, pero jamás desearía verlo gemir como alguien que ha caído, que se ha extraviado, que se ha ido lejos de Cristo, desagradando a Dios, entristeciendo su espíritu, dañando sus virtudes y consuelos, endureciendo su corazón, herido en su conciencia, lastimando y escandalizando a otros y acarreándose juicios temporales. Tome esto para usted. Por favor, esto es suyo. Advierta su propio peligro. Segundo, tenga cuidado con los pequeños retrocesos en la fe. Una caída, hermanos, difícilmente viene como un rayo a tumbar al árbol más fuerte. La historia de la caída del apóstol Pedro nos muestra lo que pequeños y graduales pasos son los pasos con los que los hombres caen en grandes pecados. Tenga cuidado de los comienzos del retroceso, por pequeños que sean. Nunca sabemos a lo que podemos llegar luego que abandonamos los caminos del Señor. Un autor dice, la historia de la caída de Pedro nos muestra lo lejísimos que un creyente puede desviarse. Era un apóstol escogido por Cristo. Había disfrutado de mayores privilegios espirituales que la mayoría de los hombres del mundo. Acababa de recibir la cena del Señor. Acababa de oír el maravilloso discurso que se relata en Juan 14 al 16. Se le había advertido claramente de su propio peligro. Había protestado elocuentemente diciendo que estaba dispuesto a cualquier cosa que pudiera pasarle. Y sin embargo, este mismo hombre niega a su maestro misericordioso repetidamente y después de un tiempo en el que pudo haber reflexionado, lo niega 2 y 3 veces. El camino a la caída espiritual siempre tuvo un primer paso y de seguro fue pequeño. Nunca juegue con la fe. Nunca. Y por último, si usted es un cristiano que se ha desviado y caído, quizás no como Pedro, es decir, negando al Señor y cosas así, pero ha caído en ese mismo espíritu de negar su fe en la práctica, de andar lejos del Señor, de evitar los medios de gracia y no parecer hoy un discípulo. Yo le digo algo. El Señor no abandonó a Pedro en su caída. Ya le había dicho, y tú una vez vuelto. Pedro pasaría 3 amargos días bajo profundos latigazos de su conciencia, llevando la amargura y vergüenza por haber negado al Señor y quebrantar sus votos de discípulo. Pero un hijo de Dios no va a irse tan lejos como para que el gran pastor y obispo de sus almas no lo alcance. ¿Ha caído? Tome este sermón como las manos extendidas del Señor para que usted vuelva a Él. Deje que esta enseñanza le traspase su alma, como la mirada de Cristo traspasó el corazón de Pedro.
arrepiéntase, confiese sus pecados, apártese, vuelva al Señor para ser restaurado y que su caso, como el de Pedro, sea más bien para la advertencia de muchos y no para su vergüenza permanente. Pedro amaba realmente a Jesús y su fe en Él, aunque tropezó, se mantuvo, perdió el valor, negó a su Señor, pero en su pecado no fue como con Judas. El de Judas, su pecado, fue el principio de irse cuesta abajo a la condenación. El de Pedro fue acompañado por el Señor para que mañana fuera un mejor servidor de Cristo. Querido amigo, usted que no es discípulo del Señor, usted si es sabio, debe derivar una enseñanza. Si el pecado hace esto con individuos que han recibido la capacidad de resistir el pecado, ¿qué no puede hacer con usted? Que no tiene ninguna capacidad para resistirlo. Para usted también hay misericordia. Si se arrepiente de sus pecados y cree en el Señor, particularmente en la eficacia de su sacrificio en la cruz para perdonar pecados y dar vida nueva. El Señor es tan misericordioso con los Pedro que se desvían, como con aquellos soldados que lo arrestaron. No tarde en reconciliarse con Dios a través de Jesucristo, porque rechazarlo significaría estar pasando por encima de unas manos de compasión hacia el pecador. Oremos.